Hola estudiante, en esta oportunidad nos encontramos para desarrollar el tema de funciones reales de variable real. Mi nombre es Evet Cueva Valladolid. En esta oportunidad el logro de esta sesión es que al término de la misma puedas reconocer a una función, su dominio, su rango y su representación gráfica. Vamos a modelar algunos ejemplos utilizando las funciones lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas. Lo primero que te pregunto es, ¿qué idea tienes de función? ¿Recuerdas esta definición? Bueno, si no la recuerdas, no importa, vamos a ir construyéndola a partir de algunas imágenes que te voy a mostrar. ¿Qué puedes observar? Que inicialmente hay una persona que empieza a aumentar su velocidad, ¿verdad? ¿Existe alguna relación con las funciones? Aún no. Ahora, pero si yo te considero el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que las personas anteriormente mostradas son distintas y cada una va con una distinta velocidad. Están ordenadas de mayor a menor velocidad. Si te preguntara quién llega más rápido a la meta, es obvio que tú me dirías que la última persona por ir a mayor velocidad. Por lo tanto, podemos decir que mientras aumentemos la velocidad, disminuimos el tiempo en llegar, ¿no? O sea que en este caso hemos encontrado una relación entre dos variables. ¿Cuáles son las variables que intervienen? El tiempo y la velocidad. Tiempo y velocidad. ¿Quién depende de quién? ¿El tiempo depende de la velocidad o la velocidad depende del tiempo? Bueno, en este caso, el tiempo es una variable dependiente de la velocidad. ¿Ok? Como el tiempo depende de la velocidad, porque a mayor velocidad menos tiempo, a menor velocidad más tiempo, entonces consideramos que en este caso particular el tiempo es la variable dependiente y la velocidad es la variable independiente. Esto como un ejemplo de manera particular, porque generalmente el tiempo en la gran mayoría de situaciones es la variable independiente. Pero en este caso, así como lo observando, la velocidad es la variable independiente y el tiempo es la variable dependiente, porque el tiempo en llegar depende de la velocidad con la que vaya. Entonces, estas situaciones, no solamente estas aparecen en la vida real, es decir, el costo depende de la cantidad de unidades compradas. El ingreso depende de la cantidad de unidades vendidas. La ganancia depende también de la cantidad de unidades vendidas y así sucesivamente pudiéramos mencionar algunas otras funciones. Entonces, ¿cómo definimos una función? Una función es una regla de correspondencia que se da entre dos conjuntos, la cual tiene como característica que a cada elemento del conjunto de partida, en este el conjunto A, le debe corresponder un solo elemento del conjunto de llegada. No importa si ese elemento es el mismo, no importa. Lo que me debe importar es, en primer lugar, 1, que participen todos los elementos del conjunto A. Y segundo, de que de cada elemento del conjunto A salga solo una sola flecha hacia el conjunto B. O sea, le corresponda un único valor en el conjunto B. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta esa definición, vamos a definir lo que es una función real de variable real. La situación es la misma, solo que ahora cambiamos los conjuntos, porque en el caso anterior, como pudieras notar, uno de los conjuntos está formado por números, mientras que el otro está formado por letras.
La única diferencia con esta definición es que ahora tanto el conjunto de partida como el conjunto de llegada son los números reales. Y en este caso una función real de variable real es una regla de correspondencia que hace corresponder a cualquier elemento real una regla de correspondencia que en este caso está dada por esta expresión 2x más 1. ¿Qué significa? Que a cualquier valor de x lo multiplico por 2 y luego al resultado le sumo 1. Por decir, si calculamos el valor numérico de 1 en la función, f de 1 sería igual a ¿cuánto? 2 por 1, 2, más 1 sería 3. Si calculamos el valor numérico de la función en 0, ¿qué tendríamos? 2 por 0, 0, más 1 sería 1. La representación de una función real de variable real es en el plano cartesiano. ¿Te queda claro entonces esa definición? Puedes hacer pausa y regresar y repetir nuevamente esta partecita que es muy importante. Entonces, antes de pasarse, recordemos, una función es una regla de correspondencia que se da entre dos conjuntos, la cual asigna a todo elemento de A un único elemento en el conjunto B o conjunto de llegada. Teniendo en cuenta esta definición, vamos a dar una definición más que tiene que ver con dominio y rango. Entonces ya habíamos afirmado, ¿no?, la definición de función. Vamos a considerar una función diferente a la que hace rato hemos mostrado. En este caso, todos los elementos de A están relacionados solamente con la letra A. ¿Seguiría siendo una función? Claro. Ahora, ¿cómo se define el dominio de una función? El dominio de una función está formado por todos los elementos del conjunto de partida, que obviamente en este caso van a ser todos los elementos del conjunto A. ¿Y qué es el rango? El rango son los elementos del conjunto B que participan en dicha regla de correspondencia. Si aquí en este caso está formado solo por el conjunto formado por la letra A. Ese sería el rango de la función. ¿Has escuchado el término relación? ¿Existirá alguna diferencia entre una relación y una función? Claro, las dos son reglas de correspondencia. Si una relación también es una regla de correspondencia que se da entre dos conjuntos, igual que las funciones. Lo mismo que en las funciones tiene la característica esencial, ¿no?, que a cada elemento del conjunto de partida debe corresponder un elemento en el conjunto de llegada. Entonces, cuando tú tengas la gráfica de una función o relación, bueno, en el caso no lo sepas, para poder distinguir si es o no es función, hay un procedimiento bien sencillo de realizar. El procedimiento consiste en trazar una recta paralela al eje Y. Si esta recta paralela al eje Y corta a la gráfica en un solo punto, sí es una función. Pero si la corta en más de uno, como es este el caso, dejaría de ser función. ¿Por qué? Porque en este caso en particular, el dominio, que es los reales, está asignado a este valor dos valores. El punto de arriba que estoy señalando y el punto de abajo. Entonces ahí fallaría la definición. Esta, la gráfica que está a la derecha, sí es una función. Al cortarla con rectas paralelas al eje Y, siempre en la intersección es un punto. La que sigue ya no sería función por la misma situación anterior. Para este valor de x le corresponderían dos valores. Esta es una función, esta también es una función, esta no sería una función. ¿Por qué? Porque al trazar una recta paralela no solamente lo corta en dos puntos, lo corta en dos puntos y ahí falla la definición. Esta no es una función tampoco, esta sí es una función. Entonces, aquellas que no son funciones como esta son llamadas relaciones. Esta es una relación, esta es una relación y esta es una relación. Las demás son funciones. ¿Toda relación es una función? No, como lo estamos observando.
pero toda función sí es una relación. El concepto de relación es más general. Una función es un caso particular dentro del conjunto de las relaciones. Son aquellos que cumplen con esa característica esencial, ¿no? Que a cada elemento le debe corresponder un solo elemento en el conjunto de llegada. Ahora pasemos a resolver algunos ejercicios. Los primeros ejercicios que vamos a resolver tienen relación en el cálculo del dominio de una función. Como te dije, el dominio son los elementos que pertenecen al conjunto de partida. Los elementos del conjunto de partida. Ahora, hay que tener en cuenta que en este caso esta es una función racional. Racional porque tiene numerador y denominador. En este caso, para calcular el dominio, tú te debes preguntar, ¿para qué valores de x esto siempre existe? ¿Para qué valores de x esto siempre existe? Como tiene denominador, la única posibilidad de que eso no exista es que el denominador sea 0. Y el único valor que hace 0 al denominador es el 6. Ese valor de 6 se obtiene igualando a 0 al denominador. De aquí tenemos 3x menos 18 igual a 0. El menos 18 lo pasamos al otro lado a sumar. Y si el 3 pasa a dividir, el 6 sería el único valor que hace 0 a la expresión. Por lo tanto, ¿quién sería el dominio? El dominio estaría formado por todos los números reales menos aquellos valores que hacen 0 al denominador, como en este caso sería el número 6, ¿no? Sería menos el conjunto formado por el número 6. ¿Ok? Calculemos ahora el dominio de esta función. Esta es una función irracional, es una raíz cuadrada. Y ten en cuenta que para que la raíz cuadrada exista, todo el elemento que se encuentra dentro del radical debe ser positivo o a lo mucho 0. O sea, de esto debe ser mayor o igual que 0. Entonces, para poder calcular el dominio de esta función irracional, hay que calcular la solución de esta inecuación. Y si tú recuerdas una propiedad algebraica, en este caso la diferencia de cuadrados, en esta diferencia de cuadrados, lo que debemos hacer es multiplicar la suma por la resta de dichos elementos, ¿no? De a más b y de a menos b. Esto es lo que yo puedo utilizar en la parte de arriba. En el denominador yo puedo hacer un aspa simple. X al cuadrado y 16 por 1. Si multiplicamos en cruz y sumamos, resulta el número de en medio. Por lo tanto, si ejecutamos esa factorización utilizando esas propiedades, llegaríamos a lo siguiente. Si tú recuerdas, al momento de resolver una inecuación, la idea era primero factorizar. En el denominador y en el numerador deberían existir solo factores lineales. Y si es que en el caso fueran factores cuadráticos, lo que aparezcan, en este caso, x al cuadrado más 1 y x al cuadrado más 16, hay que averiguar cuál es el valor de su discriminante. En este caso el discriminante es negativo. Cuando el discriminante de una cuadrática es negativa, lo único que yo puedo decir de la cuadrática es que esta cuadrática es mayor que 0. Bueno, otra cosa que también puedo decir es que es irreducible, ¿no? Pero en ese caso eso no me sirve. Entonces, si el discriminante es negativo, el x al cuadrado más 1 y el x al cuadrado más 16 son positivos. Entonces, como yo sé los signos de esas expresiones, si yo quisiera eliminar el x al cuadrado más 1, tendría que multiplicar a ambos lados de la desigualdad por el x al cuadrado más 1. De esta forma, el x al cuadrado más 1 se elimina del denominador. 0 por x al cuadrado sería 0. Y lo mismo sucede con el x al cuadrado más 16. También tiene discriminante negativo. Recuerda, discriminante es igual a b al cuadrado menos 4 veces a por c. Y estos elementos aparecen de la expresión cuadrática ax al cuadrado más b por x más c. Entonces, después de haber simplificado, lo que me quedaría
sería lo siguiente: x menos 2 por x más 2 por x menos 3 por x más 3, todo esto mayor o igual que 0. Entonces, si utilizamos el método de los puntos críticos, lo que deberíamos tener en cuenta es que después de dibujar la recta numérica, ubicamos los puntos críticos, ¿no?, que se obtienen igualando a 0 cada uno de los factores lineales. En este caso, consideramos el valor de menos 3, el valor de menos 2, el valor de 2 y finalmente el valor de 3. Luego consideramos los signos positivo, negativo, positivo, negativo, finalmente positivo. Ahora, el conjunto solución está dado, en este caso, como es mayor o igual que 0, por todos aquellos intervalos en donde hay el signo positivo. O sea que el conjunto solución sería desde menos infinito hasta menos 3, cerrado porque la restricción es mayor o igual, unido con el intervalo desde menos 2 hacia 2, también cerrado por la misma razón, y finalmente unido con el intervalo de 3 a más infinito. De esta manera, este conjunto solución de la inecuación sería el dominio de la función. ¿Ok? Ahora, por último, antes de pasar a los modelos matemáticos, a las funciones lineales, cuadráticas, exponencial y logarítmica, vamos a calcular el dominio de esta función. Pero si te observas, es una función polinómica. Y recuerda, toda función polinómica, cuadrática, lineal, de grado 0, constante, de grado 4, etc., tiene como dominio siempre a los números reales. Cada vez que aparezca una función polinómica, su dominio sería todos los reales. ¿Ok? Ahora sí, vamos a describir las 4 funciones que en este caso son muy importantes y en esta video tutorial lo vamos a considerar. La primera de ellas es la función lineal. Ya sabemos que una función es una regla de correspondencia que asocia a cada elemento del conjunto de partida un elemento en el conjunto de llegada, ¿verdad? Entonces, acá solamente hay que agregar que una función lineal igual sigue siendo una regla de correspondencia que cumple con esa característica, pero en este caso la regla de correspondencia está dada por esta expresión, m por x más b. ¿Qué representa el m? Este valor que aparece multiplicado al x, el cual es un número real, se le conoce como pendiente. Pendiente no es más que el grado de inclinación que la recta respecto al eje x. Y el valor de b es el llamado punto de paso. Es el punto de intersección con el eje de las y. Punto de paso. ¿Cómo se obtiene? Haciendo en la función, tomando el valor de x por 0. Punto de paso. Existen dos situaciones que se pueden considerar en esta ocasión. Como el m debe ser diferente de 0, porque si no, no sería lineal, sino sería constante. Entonces, cuando el m es negativo, la recta tiene este ángulo de inclinación. Y cuando el m es positivo, la recta tiene este ángulo de inclinación. Ahora, el ángulo de inclinación al cual hacemos referencia es este que estoy señalando, medido en sentido antihorario, al cual estoy llamando θ. Lo mismo en este caso. Y la tangente de ese ángulo es lo que algunos autores denominan m. Tangente de θ es igual a m. El dominio de esta función, como ya dije, toda función polinómica, su dominio en los reales, salvo restricciones de acuerdo a ciertos contextos. Y el rango también es igual a los reales, igual salvo en ciertos contextos. Entonces, para graficar una función lineal, necesito solamente de 2 puntos por donde pase la recta. De preferencia, lo que hago yo es tomar de manera particular el valor de x por 0
expresamos en la función el y, que corresponde justamente al valor de f de x, así lo conocemos, sería igual a 2 por 0, 0 más 6 sería 6. Y si el y toma el valor de 0, al ser y igual a 0, obtendríamos 0 es igual a 2x más 6. De este modo, despejando el valor de x sería menos 3. Entonces, si ubicamos esos puntos, 0,6, vamos a considerar que cada cuadradito tiene 2 centímetros o 2 unidades. Entonces, 0,6 estaría más o menos por acá. Y x igual a menos 3 está más o menos por acá. Con estos dos puntos, lo que hacemos es trazar una línea recta. Buscamos una línea que pase por estos dos puntos y eso sería la gráfica correspondiente. Obviamente esta tiende tanto al infinito positivo, tanto arriba como abajo. Ahora, esta es la forma como se grafica una función lineal. En algunas circunstancias hay ciertas limitaciones con el dominio, sobre todo cuando estamos resolviendo casos muy particulares, sobre todo problemas en donde la variable independiente o dependiente tiene ciertas interpretaciones. Entonces ahora vamos a ver lo que es una función lineal. Vamos a ver una aplicación. La tarifa de una empresa de mensajería con entrega domiciliaria es de 14 soles por tasa fija y se le añade 5 soles más por cada kilogramo. Hay la expresión analítica de la función precio de envío en función de su peso en kilogramos. O sea, necesito encontrar una función precio de envío, la cual debe estar en kilogramos. El precio depende de K. Entonces, hay muchas formas de hacer esto. Yo he considerado en este caso una pequeña tabla. Lo que sí, acá debo restringir mi dominio. O sea, los valores que toman X no son cualquier valor, porque X representa en este caso la cantidad de kilogramos, el valor de K que yo he señalado en el caso anterior. Y F, que es la imagen, representa el precio, que sería la variable dependiente. Ahora, les decía que X tiene ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque X está representando un número de kilos. Es decir, X debe ser mayor que 0. Si a mí me preguntaran el dominio, yo tendría que indicar que está dado por los valores de X mayor que 0. O sea que el intervalo sería abierto en 0 al infinito positivo. Y eso que se puede seguir restringiendo. Ahora, si damos valores positivos, he preferido dar números enteros mayores que 0 para que se pueda notar claramente cómo es que se va a construir la función. Entonces, si la carga que se lleva pesa 1 kilo, entonces se pagaría los 14 soles, que es la tasa fija, más 5 por 1 kilo, 14 más 5. La idea no es sumarlo, sino es generar una fórmula de recurrencia. Si ahora yo recibo 2 kilos, pagaría igual los 14 fijos más, ahora como son 2 kilos sería 5 por 2. Si fueran 3 kilos sería 14 más 5 por 3. Si fueran 4 kilos sería 14 más 5 por 4. Y si fueran X kilos de manera general, ustedes ven dónde está variando. Pues en este caso sería 14 más 5x. Entonces tendríamos que el valor de P, que es la función que me están pidiendo calcular, que es una función que depende de la variable X, la cual contabiliza los kilos, no es más que 14 más 5 veces X. Si le damos la forma de la estructura mostrada anteriormente, esto sería igual a 5x más 14, ¿no? Y esa sería la función que a mí me pidieron describir. ¿Ok? Ahora pasamos a una función distinta
a la anterior. Vamos a ver lo que es una función cuadrática. Vayas observando esta diapositiva. Entonces, una función cuadrática es una regla de correspondencia que está dada por esta relación, ¿no? En donde hay una restricción, que la es diferente de cero. ¿Por qué razón? Por el hecho que si ya fuera cero ya no sería cuadrática, sino sería lineal. La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola, pero hay que tener en cuenta, ya habíamos visto parábolas en el caso anterior, echadas, que podían mirar hacia la izquierda, hacia la derecha, pero estas no son consideradas como funciones. ¿Por qué razón? Por el hecho de que al trazar una recta paralela al eje Y, esta la corta en dos puntos. Entonces, cuando hablamos de función cuadrática, solo nos referimos a estos dos tipos de gráficas. Ahora, para graficar una función cuadrática, necesito ubicar su vértice, el cual tiene componentes h, k. H para las x y k para las y. ¿Cómo calculo el h? Mediante la fórmula menos b sobre 2a. ¿De dónde saco el b y el a? De la expresión cuadrática. A es el término o el coeficiente que acompaña el término cuadrático, b el que acompaña el término lineal. Ojo que acá es positivo. Si fuera por decir x al cuadrado menos x más 1, por decir, el valor que le corresponde a b sería menos 1 y el a 1. Entonces, una vez encontrado el h, ese valor de h se reemplaza en la función en reemplazo de x, y el número que se obtenga representa el valor de k. De esta manera se obtiene el vértice. Una vez ubicado el vértice, lo que me determina si la parábola va hacia arriba o va hacia abajo es el valor de a. Si el a es positivo, la gráfica se abre hacia arriba, y si el a es negativo, la gráfica se abre hacia abajo. Entonces, si es que en el caso existiera un punto de intersección, por decir acá, la gráfica como tiende al infinito va a cortar al eje x en dos puntos. Si yo necesito calcular esos dos valores, tendría que igualar a cero la ecuación cuadrática. O sea, hacemos y igual a cero. Si y es igual a cero, entonces igualaríamos toda esta expresión a cero, ¿no? El y lo igualamos a cero. Ya hemos dicho que f de x siempre se representa como y. Si quisiera calcular el punto de corte con el eje Y, es más fácil, solamente damos a x el valor de 0. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder a resolver un problema de aplicación. Y ahí les voy a enseñar a graficar. Un granjero intenta delimitar un terreno rectangular y dispone de 400 metros de cerca. Encuentre una función que describa el área en términos de la base e indique su dominio. Entonces lo que me están pidiendo a mí describir es la función área en términos de la base. En este caso, como se puede observar, la base le estoy llamando x y a la altura y. Por lo tanto, el área sería x por y. Ahora, pero yo debo encontrar una relación entre y y x. Y esa relación la encuentro debido a que me indican que para acercar al terreno se dispone de 400 metros de cerca. El terreno es todo lo que estoy señalando. Y el perímetro en este caso sería 2x más 2y. Por el hecho que la longitud de arriba en el rectángulo es la misma que la de acá. Y los costados también serían iguales. Entonces habría 2 veces x, 2 veces y. El perímetro 2 veces x más 2 veces y. Y esto lo igualaría a 400. Sacando mitad a todos y pasando el x al otro lado, obtendríamos que y es igual a 200 menos x. Y ese valor de y se reemplaza acá. De este modo, al reemplazar, obtendríamos ya una función, ¿no?
la función sería área en términos de x es igual a x por 200 menos x. El x pasa a multiplicar a los dos. Si ordenamos de grado mayor a grado menor, obtendremos x por menos x al cuadrado, y x por 200 sería 200x. Esa sería la función. Voy a calcular el dominio y también voy a hacer lo mismo con el rango. Entonces, para calcular el vértice, primero identifico cuánto vale a y cuánto vale b. A es el término que acompaña al polinomio cuadrático, o sea, en este caso a vale menos 1. Y b es el término que acompaña al valor lineal, o sea, en este caso el b es 200. b es 200. Entonces, de este modo ya sabemos cuánto vale a, cuánto vale b. Reemplazamos menos b 200 sobre el doble de a. Como a vale menos 1, por 2 sería menos 2. ¿Cuánto vale h? H valdría 100, ¿no? H vale 100. Como h vale 100, para calcular el valor de k, reemplazamos ese h en la ecuación. ¿En cuál ecuación? En esta que se está mostrando acá. Sería menos 100 al cuadrado más 200 por x. Hay que tener mucho cuidado, porque el signo negativo, ese resultado, es el signo de toda la expresión. No vayan a pensar que el cuadrado elimina el signo. El cuadrado está fuera del signo. Entonces, más 200 por x, el cual vale 100. Entonces, si hacemos los cálculos respectivos, tendríamos acá menos 10.000 más 20.000, el k valdría 10.000. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar el vértice. H vale 100. Voy a considerar que cada uno de los cuadraditos vale 50, entonces acá está 100. Y el k vale 10.000. Voy a suponer que cada uno de ellos vale 5.000, entonces acá tendríamos 10.000 en el eje Y. Entonces, vamos a ubicar el vértice, este sería el vértice, y ahora determinamos si la parábola va hacia arriba o va hacia abajo. ¿De qué depende? Depende del valor de a. Como el a es negativo, es menos 1, acá lo estamos mostrando, entonces la parábola va hacia abajo. Al ir hacia abajo, va a chocar al eje X. Y como dijimos anteriormente, si yo quiero calcular los puntos de corte con el eje X, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es igualar a 0 el valor de Y. Este era 100 y el otro valor era 10.000. Entonces, igualamos a 0 el valor de Y. O sea, igualamos a 0 esta expresión. Pero como arriba ya lo tenemos factorizada, sería lo mismo igualar a esta expresión, que ya en este caso me daría la respuesta más oportuna y más rápido. Entonces tendríamos que si igualamos x al primero, sería x vale 0, y si igualamos 200 menos x a 0, x vale 200. O sea, finalmente pasaría por estos dos puntos. Acá 0 y acá igual 200. Ahora, ¿por qué la gráfica no se extiende en todo su esplendor? Por la sencilla razón que en este caso el X representa a una longitud y lo mismo que la representa una medida, A representa el área. En este caso el eje de las Y está definido por A, que es la función, y el eje de las abscisas sigue siendo igual a X, que está dado por la longitud, que era la base. Entonces, en este caso solo consideramos el primer cuadrante. Por eso les dije que en algunas ocasiones hay ciertas restricciones. Ahora vamos a calcular el dominio de la función. Para calcular el dominio de la función hay algo bien simple que se puede hacer. Se empieza a proyectar los puntos de la curva sobre el eje X. O sea, perpendicularmente aplastamos todos los puntos de la curva. Se supone que es una recta imaginaria y lo que hago es dar cada punto de la curva sobre el eje X, pero perpendicularmente. De este modo, si todos los puntos de la curva bajarían perpendicularmente sobre el eje X, lo que se pintaría sobre el eje X sería esta porción, ¿no? O sea, desde 0 hasta 200. Y ese sería el dominio.
pero hay que tener en cuenta que el 0 no se toma en cuenta, porque si no x al ser 0 ya no habría base, y por lo tanto tampoco habría área. Por lo tanto tomamos que x es mayor que 0, como lo dijimos anteriormente. Entonces el intervalo, el cual es pintado a partir de la proyección de la gráfica sobre el eje x, es el intervalo de 0 a 200, y este sería el dominio. Y si necesitara yo calcular el rango, pues ejecuto exactamente el mismo procedimiento. Proyecto la gráfica, pero ya no sobre el eje X, sino ahora sobre el eje Y. Toda la gráfica sobre el eje Y origina a que se pintara solo esta porción de la recta. O sea, sería desde 0 abierto hasta 10.000, que en este caso representa el valor máximo. Y esa es la manera como se grafica una parábola. ¿Ok? Hay dos funciones más. Una es la función exponencial y una función logarítmica. Una es la inversa de la otra. Vamos a dar brevemente su descripción. Ya en otra ocasión vamos a entrar con más detalles en las aplicaciones de esta función. Entonces, una función exponencial es una regla de correspondencia que asocia cualquier número real, también otro número real, y la regla de correspondencia que se asigna justamente a esta expresión que estoy encerrando, p a la x. El b tiene que ser mayor que 0 y diferente a 1. Y ocurre en dos situaciones. Si el b es mayor a 1, la gráfica es una función creciente. Y si el b es un número entre 0 y 1, la gráfica es una función decreciente. Están intercambiadas. El dominio de toda función exponencial siempre va a ser los números reales. Pero ya les dije, salvo contexto de problemas en donde haya un contexto y hay que particularizar, ¿no? Y el rango siempre va a ser el intervalo abierto en 0. Bueno, acá hay un error de tipeo, abierto en 0 hacia el infinito positivo. ¿Por qué no se toma el 0? Porque si se diera la posibilidad, por decir acá, 2 a la x, si se diera la posibilidad de que lo igualara yo a 0, significa que la gráfica en algún momento llegaría a chocar al eje x en cualquiera de las dos situaciones. Pero ¿qué ocurre? No existe ningún valor al cual esté elevado el 2 de tal forma que se elimine. Pudiera estar muy cerca, pero hacerse 0 nunca. Entonces, estamos considerando que el eje de las x es una asíntota horizontal. ¿Qué es una asíntota horizontal? Pues es una recta que se acerca mucho a una curva, pero que nunca la llega a tocar. Entonces, cada vez que a mí se me pida graficar una función exponencial, debo tener en cuenta primero cuánto vale b. Por decir, acá b vale 2. 2 es mayor que 1, y cuando es mayor que 1 ya sabemos que la gráfica va a ser creciente. Necesito calcular el punto de corte con el eje de las y, entonces hacemos x igual a 0. Si el x vale 0, y vale 1, por lo tanto, la gráfica sería como la de acá. El dominio, todos los reales y el rango, como ya lo dijimos, es el intervalo abierto en 0 hasta el infinito positivo. La misma opción con la función logarítmica. La misma situación. Entonces, en esta oportunidad, eso ha sido todo por hoy. Como ya les dije, habrá un próximo video en el cual pueda yo ejecutar algunas aplicaciones de la función logarítmica y exponencial, porque el tiempo nos queda corto, y ahora sí lo que queda es puedas practicar. En esta cuarentena no olvides quedarte en casa y no olvides de suscribirte y darle clic en la campanita. Por mi parte ha sido todo por hoy. Soy el docente Ebed Cueva. Nos vemos en otra oportunidad.